Frelis, bienvenidos al video del día de hoy y en esta ocasión vamos a decirles nuestra opinión de la película de Boss Baby Family Business, que es la secuela de Jefe en Pañales. Y como ya habrán visto aquí en el título y en la miniatura, no fue de nuestro agrado, así que en este video les vamos a decir por qué. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... Al Freli. Boss Baby Family Business es la más reciente película de DreamWorks Animation, siendo la secuela de, Boss Baby. Como dato curioso e innecesario, estas películas están inspiradas en los libros de ilustraciones de Boss Baby y de su secuela The Bossier Baby de Marla Fraser. La peli estaba planeada salir en marzo del 2021, pero fue retrasada al 2 de julio del 2021 por el COVID. Y así como otras películas estrenadas en la pandemia, además de su estreno en cines, también se lanzó en la plataforma de streaming Peacock. Antes de empezar con la secuela, recordemos muy brevemente de qué va la primera. Tim, un niño de 7 años con mucha imaginación, empieza a tener celos por la llegada de su hermanito Ted. Durante el día, Ted actúa como un bebé normal con una vida normal, pero en él hay algo que nadie sabe, es su secreto. Miraculous. Ok, no. Ted en secreto es un bebé inteligente, empresario, enviado por una compañía dirigida por bebés para descubrir por qué ahora los perritos son más queridos que los bebés. Tim descubre el secreto de Ted y lo ayuda a cumplir su misión para que se vaya de su casa. En su aventura aprenden a quererse, por lo que Ted renuncia y se queda con la familia de Tim para crecer juntos como hermanos. En cuanto a la secuela, esta se enfoca ahora en un Tim adulto quien ya tiene una esposa y 2 hijas, Tabata y Tina. Un día, Tina le revela a su papá que ahora es ella quien está a cargo de la compañía de Baby Corp y necesita su ayuda para ponerse en contacto con Ted y juntos derrotar una nueva amenaza para la compañía. La cosa es que Tim y Ted se han distanciado conforme han ido creciendo, pero Tina logra engañar a Ted para llegar de emergencia a su casa. Una vez juntos, Tina los lleva a Baby Corp, donde hace que Ted recupere su memoria, porque al final del anterior se la borraron, y les explica que un señor muy malo llamado Erwin Armstrong ha creado escuelas alrededor del mundo que son consideradas como una amenaza para los bebés porque les quita sus infancias al invertirle tanto tiempo a la escuela. Tim y Ted toman una fórmula para regresar a ser infantes y poder infiltrarse a la escuela de Tabata y recolectar información para vencer a Armstrong. Aquí descubren que en realidad él es un bebé que busca hipnotizar a todos los padres para que los bebés tomen el control del mundo. Muchas cosas sin sentido después, Tim, Ted, Tina y Tabata logran detenerlo, pero en esta ocasión todos recuerdan lo sucedido, a diferencia de la primera, donde se deja la puerta abierta de que todo haya sido simplemente un producto de la imaginación de Tim. Verán, Frelis. De entrada, cuando vimos por primera vez la película de Boss Baby, obvio, no íbamos con las expectativas altas, porque pues, güey, es el bebé jefazo. Y de lejos se notaba que era una película con una premisa que de por sí era tan tonta como para tomársela muy en serio. No obstante, la verdad es que sí nos llevamos una sorpresa relativamente grata, pues no era tan mala como pensábamos. Es por ello que para esta segunda película teníamos las expectativas un poco más altas y esperábamos que de menos pudiera llegar al mismo nivel de la original. Pero, si les somos sinceros, esta secuela nos terminó decepcionando y creemos que es peor que la original. Nuestros problemas con esta película se pueden dividir en 3 partes. La primera tiene que ver con su premisa en general, la segunda se relaciona más con los personajes principales y las relaciones que tienen entre sí, y la tercera son otros aspectos extras misceláneos de la película. Por lo que sin nada más que decir, vamos a darle con el bombardero de caca. En cuanto a la temática principal de la película, como probablemente ya se lo podrán imaginar, esta se enfoca en el distanciamiento. Hubo 3 subtramas diferentes que tocaron este tema. Una de ellas es la relación entre Tim y Ted, cuyo distanciamiento se muestra en cómo ambos ya no conviven igual que antes, y a pesar de la insistencia de Tim, Ted nunca va a cenas familiares o eventos especiales porque siempre está ocupado con el trabajo. La otra subtrama se enfoca en la relación entre Tim y su hija mayor, Tabata, quien se está distanciando cada vez más de su papá conforme va creciendo. Por último, tenemos la subtrama del villano, un bebé que se hizo tan inteligente que sus padres le aburrieron, se escapó de casa y ahora quiere hipnotizar a todos los papás y controlarlos mentalmente para hacer una revolución donde los bebés estén en el poder. El problema con estas 3 subtramas es que sentimos que no están bien conectadas unas con las otras. Lo único que las une es el tema principal del distanciamiento con tus seres queridos, pero la trama como tal y los eventos que pasaban estaban muy desconectados. Esto provocó que la película se sintiera bastante cuatrapeada, saltando entre una trama y otra. Para que se den una idea, se sentía como que cada escena solo aportaba única y exclusivamente a una subtrama en vez de desarrollar 2 o a las 3 al mismo tiempo. Primero, una escena se enfocaba en trabajar la historia de Tim y su hija, luego otra se dedicaba a la relación entre Tim y su hermano, y luego la otra con el villano. El problema es que estas se sentían muy desconectadas y no fue hasta el mero final que más o menos se unieron.
Empecemos hablando de Tim. Para ponerlo en términos simples, parecía que la película no estaba segura de qué hacer con este personaje. Solía castigarlo mucho por cosas que no necesariamente eran su culpa, y se notaba que tampoco se sabían decidir entre si él estaba haciendo lo correcto o no, si era inmaduro o no, si era irresponsable o no, entre un largo etcétera. Como ya mencionamos, este filme cuenta con dos subtramas específicamente para este personaje, las cuales son su relación entre él y su hija y su relación entre él y su hermano. Por lo que vamos con la primera. Con Tabitha nos hacían ver que ella no le tenía confianza a su papá, pero Tim nunca le dio razones para no confiar en él. Al contrario, Tim desde el inicio se muestra como un padre bastante genial, siendo alguien presente y responsable, que le dedica todo su tiempo a sus hijas y siendo la persona que se suele quedar a cuidar la casa, mientras que la mamá es la principal fuente de ingresos de la familia. También es un padre bastante cool, principalmente por su característica principal, su creatividad, algo que le permite jugar y tratar a sus hijas a la par. Es más que claro que las quiere muchísimo. Siendo un ejemplo de esto, como siempre se preocupa por su bienestar, crea historias y canciones para antes de irse a dormir y se da a entender que también es alguien que las escucha y apoya en sus intereses, por lo que problema como papá pues no se ve que tenga. Necesito uno de esos. No obstante, la película nos quiere hacer creer que el problema que tiene Tim es que, como él es una persona muy creativa, por consiguiente también es muy inmaduro. Pero, ¿esto realmente es cierto? Creemos que la película confunde mucho la creatividad con la inmadurez. Por lo que nosotros vemos de Tim, se nos hace uno de los personajes más maduros, porque no se toma de manera personal las cosas, es responsable afectivamente y tampoco le molesta lo que diga la sociedad por tener el rol de amo de casa en su familia. La cosa aquí es que Tabitha se está volviendo más madura y es esta diferencia la que los hace separarse, pero para la mitad de la peli se nos revela que en realidad la razón por la cual se están separando es porque Tabitha no le tiene confianza a su papá de decirle sus inseguridades, pues tiene pena de cantar en el escenario, que esto tampoco tiene mucho sentido que digamos. ¿Cómo pasas de cantar así? Yo mismo, yo y él, soy yo, todos a la vez. Así. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Belly of Tea. En cuestión de minutos. Como tal, el filme nunca te da razones para que Tabitha no le tenga confianza para contarle esas cosas a su papá. Te ponen al papá del año y su hija no tiene confianza en decirle las cosas. No hay ninguna razón real por la cual Tabitha le tenga que tener miedo. Pero pues, ok, digamos que es muy insegura y que así es su personalidad de por sí. En ese caso, el problema es Tabitha. Ella es quien se supone que debería de crecer y no Tim, quien ya está bien desarrollado. Pero la película no lo aborda así. En cambio nos dice que Tim es el del problema y que Tabitha está bien. Si de por sí esto en sí ya no tiene sentido, agréguenle que solo se nos dice que Tim cambió, pero en realidad no es algo que se muestra de manera explícita con acciones o cambio de personalidad en la cinta. Para el final, Tim sigue siendo igual de imaginativo y creativo, por lo que en términos de la película sigue siendo igual de inmaduro. Nosotros creemos que no se siente este cambio en el personaje de Tim por dos razones. Para empezar, tenemos su personalidad, pues él actúa de la misma manera al inicio como al final de la película. La segunda razón es que no hubo algún evento en el que se diera cuenta que debía madurar. Solo se nos muestra una escena en la que rescata de una caída a su hija y fue como de: hola, ya soy maduro. Si bien este arco de la supuesta madurez de Tim no se nos hace justo ni se nos hizo bien ejecutado, hubo algo que sí nos gustó. Esto es que al hacerse niño se muestra de manera visual que Tim está clavado en el pasado y cuando va a salvar a su hija la fórmula pierde su efecto y la agarra como un adulto, por lo que se nos da a entender que, entre comillas, ya maduró. Algo que se nos hizo visualmente interesante y bien logrado. Ahora con la subtrama de Tim y Ted. Se nos hizo bastante fuera de lugar cómo es que aquí a Tim lo pintan de irresponsable, comportándose de una manera súper egoísta y estúpida en general. Un ejemplo de esto es cómo termina arruinando la misión en múltiples ocasiones, ya sea por puras tonterías. La película castiga a Tim en su relación con Tabitha cuando no debería de castigarlo, y con Ted lo hacen más tonto de lo normal. Aquí sí lo castigan, pero queda algo fuera de lugar. Es como si fueran dos Tim diferentes. Otro ejemplo que se nos hizo súper fuera de personaje es como Ted le reprocha a Tim que no fue a sus graduaciones, que no se supone que él era el que sí estaba para Ted y no al revés. Al inicio se nos comenta que es Tim quien constantemente tiene que insistirle a Ted que pase tiempo con su familia, pues no le suele dar importancia y se encuentra más enfocado en los negocios, por lo que quedó raro que mencionaran que Tim también se había saltado visitas con su hermano.
Como punto extra, en esa secuela Tim y Ted pasaron por exactamente el mismo arco de personaje que tuvieron en la primera película. Como ya les mencionamos, en la Boss Baby original, ellos aprendieron a quererse como hermanos. Particularmente en el caso de Ted, él le solía dar mucha más importancia al orgullo, a los bienes materiales y a Baby Corp, pero una vez que llegó a alcanzar sus objetivos, terminó aprendiendo que la familia es más importante y que la cima es solitaria. Por su parte, Tim aprendió a querer a su hermano. Si bien en esta película hay más aspectos en los que está involucrada la trama, el desarrollo que tiene Ted y Tim como protagonistas vuelve a ser exactamente el mismo. En este caso, ellos son hermanos que se encuentran distanciados el uno del otro, con Ted otra vez valorando más al dinero y a la compañía. Por su parte, Tim tenía que volver a reconciliarse con su hermano. Si bien la trama de Ted sí tiene un poco de sentido, pues se puede justificar diciendo que al final de la primera le borraron la memoria y así desaprendió todo, la verdad es que uno como espectador sí te da un poco de hueva que las dos películas tuvieran el mismo arco para esos personajes. Dejando por fin a Tim a un lado, pasemos con el bebé jefazo. Ted por sí solo sigue siendo bastante carismático y muy expresivo, y no podemos dejar de aplaudir el trabajo de Mario Arbizu para el doblaje en español, pues su voz sigue estando súper chida. Ahora, lo que sí se nos hizo algo raro del personaje de Ted es que perdió su chiste de ser un bebé empresario y se convirtió en solo un bebé que puede hablar, pues creo que en ninguna escena de la secuela lo vemos con sus trajes, relojes, maletines, papeles, etc. Se supone que este es el chiste de toda la franquicia, por algo se llama Boss Baby, está en el título, pero al dejar de estar involucrado en Baby Corp, ¿pasa solo a ser Baby? Si ya de por sí la secuela estaba muy interesada en volver a hacer la primera película, pues vemos que trajeron de vuelta a los protagonistas originales en su época de la infancia y los hicieron pasar otra vez por su mismo arco de personaje, pues al menos los hubieran regresado completos, con todo y el chiste del bebé negocios. Nosotros queríamos verlo con trajecito. En cuanto a Tina, ella es ahora la Boss Baby. En general nos gustó el personaje, es muy carismática y también muy madura, siendo quien empuja a los demás personajes a que tengan su arco, como con Tim y Ted, el villano de nombre súper olvidable, y su hermana Tabata. En todos los casos, ella es quien les da el speech de Edna Moda. Enfrenta el problema, pelea, gana. Lo malo es que no apareció tanto como el tráiler nos hizo creer. Creímos que tendría un papel mucho más protagónico, pero terminó sirviendo de pretexto para que Tim y Ted aprendieran lo mismo que aprendieron en la primera película. En cuanto al villano, la verdad es que tampoco nos terminó de gustar. Nuestros conflictos con este personaje los podemos resumir en que la relación entre su backstory y su malévolo plan no tenía mucho sentido y que no generaba conflicto entre los personajes principales. Si bien quería convertir a los padres en sus marionetas para alejarlos de sus hijos, en esos momentos Tim y Ted eran niños, por lo que no era un peligro inmediato para el conflicto entre Tim y Tabata y tampoco para Tim y Ted. Acorde a lo que él mismo nos cuenta, sus papás nunca fueron malos con él, lo querían mucho y lo cuidaban bastante, educándolo y haciéndolo muy culto a una edad temprana. Solamente los dejó porque era más inteligente que ellos, pero irónicamente a ellos les debe agradecer su inteligencia, siendo este aspecto lo que admira más de sí mismo. Es por ello que no está muy justificado su odio hacia ellos, y por lo tanto tampoco su plan ni objetivos, porque sus motivaciones no tienen un peso tan grande. Tampoco es como que pueda hacer mucho con su plan. ¿En qué le va a ayudar tener a todos los adultos hipnotizados? Según quiere hacer una revolución para que los bebés estén al mando, pero también debería de estar consciente de que incluso en su mundo, la mayoría de los bebés no son súper inteligentes como él. Pero no todo está mal con este personaje. Pasemos a los aspectos positivos. Nos gustó mucho su lenguaje corporal, sobre todo cuando estaba en su traje de adulto. Esto se debe a que al ser un traje robótico, hacía movimientos interesantes como mover su cabeza a 180 grados, rotar su cuerpo y utilizar sus manos de bebé en conjunto con las de adulto. Su personalidad era carismática, por lo que sí era un personaje agradable de ver, aunque no se sentía como una amenaza real en cuanto a su historia ni motivaciones. En un punto de la película descubren el plan del villano y Tina llama a Baby Corp para informarles de la situación. Tras esto, Tim y Ted quedarían fuera de la pantalla y en teoría Baby Corp se encargaría del resto. No obstante, al ver que Tim y Ted necesitan seguir conviviendo para llegar a un mejor punto en su relación, Tina les miente y les dice que Baby Corp no hará nada con respecto al tema. Esto hizo que la amenaza del villano se sintiera aún más débil, puesto que 2 bebés y un niño de 7 años eran capaces de detenerlo perfectamente, y si las cosas salían muy mal, perfectamente podían llamar a Baby Corp para que ellos se encargaran de él.
Ya por último, les queremos comentar acerca de algunos otros aspectos que nos parecen relevantes en la película. Para empezar, sentimos que a comparación de la primera, sus secuencias de acción son muy exageradas. Cosas tan simples escalaban de manera súper rápida, como cuando Tim y Ted se esconden de su familia para que no descubran que se convirtieron en bebés, cuando se despiertan tarde y tienen que ir a la escuela de Tabitha, o cuando Ted se mete de infiltrado a la oficina del villano. Y no nos malentiendan, las escenas se nos hicieron muy bien logradas y entretenidas, pero se nos hicieron innecesarias, particularmente en la escena donde viajan por primera vez a la escuela. Esto fue algo completamente trivial para la trama, pues perfectamente pudieron hacer un corte y de repente mostrarlos en la escuela y la película seguiría teniendo sentido. En vez de eso, optaron por hacer muy grande y elaborada una escena que a nuestro parecer quizá no era necesaria ni tan importante. O sea, sí hagan escenas elaboradas, pero solo para momentos importantes de la historia. Otra cosa que no nos gusta es que destacan personajes de fondo a lo güey, como los 3 bebés de la guardería, el del pegamento, la creepy y la de los moños. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué introducirlos y darles su momento de brillar en la escena final? ¿Cuál era el objetivo de hacerlos un pony de un solo truco en lugar de darle ese tiempo a otros personajes que de por sí ya son bastantes? Se nos hicieron muy innecesarios. Ya como conclusión, ¿la película está entretenida? Sí, la verdad es que sí. En general resulta graciosa, tiene buena comedia visual y chistes graciosos. Sentimos que en lo que más resalta es su apartado visual, teniendo escenas dinámicas y diseños muy llamativos. Pero en cuanto a historia, arcos y personajes, está totalmente destrozada y pobremente unida con alambres. A nuestro parecer, la primera es mucho mejor y tiene mucho más sentido. Y eso que estamos hablando de Boss Baby, que de por sí la primera no tiene mucho sentido, imagínense. Bueno, Frelis, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Acá en los comentarios díganos qué les pareció, ustedes ya vieron la película, les gustó, no les gustó, díganos todo aquí abajito. Si quieren ver más reviews de películas recientes, aquí en la cara de Eli les dejamos nuestra review de la secuela de Space Jam. O si quieren seguir viendo contenido de esta franquicia, entonces aquí en la cara de abajo les dejamos nuestro video de cosas que no tienen sentido en Un Jefe en Pañales. Frelis, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.